buenas tardes, son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a analizar juntos, ustedes y nosotros, lo relevante de la actualidad del martes 30 de agosto. Bueno, vamos directamente con el tema del día, porque algunos lo venden como si fuera esto la... No, me refiero al IPC, los datos del IPC adelantados, que no definitivos, del mes de agosto. Según estos datos, que calculan el aumento de los precios, que definen la inflación y la expectativa de supervivencia de buena parte de la sociedad española. Los que son ricos, pues a lo mejor les da igual, pero a los otros esto nos está matando. Muy bien. En agosto hemos tenido un 10,4% de inflación. 4 decimillas menos que lo que tuvimos el mes pasado, el mes de julio. ¿A qué se debe este retroceso, leve retroceso, que no hay para echar campanas al vuelo? Pues se debe a que ha habido una bajada bastante intensa durante el mes de agosto, de carburantes, gasolina, gasoil, etcétera, y también de algunos alimentos no elaborados que han bajado un poquito. Pero esa línea roja que ven ustedes en pantalla es la inflación subyacente, el dato que utilizan los técnicos para pues tener en cuenta si esto mejora o no. Y ahí hay un ascenso de 3 décimas hasta el 6,4%. Es decir, hemos llegado a una inflación subyacente, la roja, que es algo no visto desde enero de 1993. Esa es la realidad. Esto preocupa y preocupa mucho, y eso es lo que hace que no se puedan lanzar campanas al vuelo, porque siendo verdad que han mejorado los datos globales de IPC, pues pueden empeorar en septiembre o a lo mejor incluso cuando se den los definitivos. ¿Por qué? Pues porque la electricidad va como un cohete, la electricidad va disparada, luego lo veremos, pero mañana vamos a estar cerca 480 euros, camino de los 500. Y esto no tiene pinta de que vaya retrocediendo, no tiene la menor pinta de eso. Vamos a ver un vídeo en el que les contamos lo que ha pasado hoy con la inflación. La inflación ha vuelto a superar las 2 décimas y llevamos ya 3 meses consecutivos por encima del 10%. El IPC adelantado del mes de agosto da cierto respiro porque retrocede 4 décimas y deja la inflación en 10,4%. Un recorte que se debe a una estabilización y pequeña bajada del precio de los carburantes y de la mejora de algunos alimentos sin elaborar. Esta rebaja adelantada del mes de agosto, que deberá ser confirmada por estadística a mediados del mes que viene, podría significar el comienzo de la caída de los precios. Sin embargo, hay algunos datos muy preocupantes que no parecen apoyar esta teoría. Es el caso de la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía ni de los alimentos frescos. Esta inflación subyacente sigue aumentando 3 décimas, hasta situarse en un 6,3%, algo que no se veía desde enero de 1993. En definitiva, los datos de agosto nos dejan en una encrucijada. Sabemos que todo depende de la evolución del precio energético y que esta no va a ser precisamente buena, con lo que la inercia del IPC para otoño sigue teniendo un color muy oscuro. Está de la misma forma claro que esto no se arregla si no hay una estabilidad en los precios de la energía, de la electricidad y del suministro y precio del gas. Está tan claro eso como que aquí lo han hecho peor que en otros sitios, y lo demuestra muy claramente el promedio de lo que va a subir el IPC en Europa entera. La pregunta es, ¿qué hay en España que hace que tengamos 4 puntos peor esa previsión de crecimiento de los precios para este año? Pues que tenemos un gobierno que no ha tomado las mejores decisiones, como por cierto le recuerda el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, cada vez que quiere, y con el derecho absoluto a que se puede demostrar. Para que este recopilatorio de datos de la inflación no quede en vacío, les voy a recordar lo dicho o lo expresado por el gráfico que veíamos al comienzo. La inflación está en agosto en el 10,4 sin confirmar como definitivo, cuando en julio estaba en el 10,8. Ha mejorado, por tanto, 4 décimas, como yo les decía antes. En ese capítulo de inflación que crece al 10,4, los productos de alimentación se llevan la palma después de algunos combustibles, pues porque han subido un 13,53, siendo que en julio estaban en el 12,95. Aquí hay un repunte serio. Un repunte de una inflación que viene a quedarse, de una inflación que está ya metida bajo nuestra epidermis. Y la subyacente, pues que refleja prácticamente lo mismo,
hay un aumento de la subyacente relevante de 4 décimas de julio a agosto. ¿Y eso por qué? Digo, bueno, pues porque, oiga, porque la espiral de los precios va como va y ya no depende tanto de la inflación subyacente, no incluye los datos energéticos ni de los productos alimentarios frescos. Si es que, bueno, ¿y esto cómo lo ve doña Nadia Calviño? Después de fallar su primera previsión, que era, aquí hay un repunte de un mes temporal, bajará y esto nada, esto es una anécdota. Segunda, nunca subiremos de los 2 dígitos en materia de inflación. Ya llevamos 3 meses, insisto, y esto ha venido a quedarse. ¿Y ahora qué dice la señora Calviño? Vamos a escucharla. Bueno, vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses y todo depende de esos factores exógenos que ustedes estaban mencionando, ¿no? Vemos que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia y, por tanto, tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa. Dice la señora Calviño, en otro exceso imprudente, que esta es la puerta de la desescalada de la inflación. Bueno, pues ojalá, pero yo tengo motivos para pensar que eso no va a ser así. ¿Por qué? El principal de los motivos es que mañana la electricidad 480 y tantos euros, luego lo vamos a ver. A ver cómo en ese escenario podemos reducir la inflación. En un país que tiene una tendencia natural hacia la inflación, también es verdad. Bueno, y hoy la gran noticia política del día es que se ha aprobado en el Consejo de Ministros la ley del aborto que propone Irene Montero y 4 o 5 cosas más que algunos nos han puesto bastante nerviosos. Luego les cuento algunas de las palabras de Irene Montero que precisan de cierta explicación adicional, porque si no uno no va a entender nada. Quiero que vean el vídeo sobre la situación del aborto en España. La nueva ley del aborto llega al Consejo de Ministros como un anteproyecto de reforma de la ley actual, pero eso sí, sin un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Y es que esta reforma, impulsada por Irene Montero y su ministerio, va a sortear al órgano de gobierno de los jueces para así iniciar los trámites para la pretendida ratificación de la norma en el Parlamento. Y es que el Consejo General del Poder Judicial asegura que no ha tenido tiempo material para elaborar el informe porque fue el propio Ejecutivo el que envió con retraso el anteproyecto, un hecho que demuestra una vez más cómo funcionan Sánchez y sus ministros. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una ley, la Ley 2/2010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa Ley 2/2010. Esta reforma además trae consigo puntos bastante polémicos, y es que uno de los objetivos clave consiste en facilitar y garantizar el acceso al aborto gratuito y universal, es decir, a través de la sanidad pública. Y a esto se le suma el fin de los 3 días obligatorios de reflexión. Sin duda, otro de los puntos que más discrepancias se encuentra es el de atención permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso paterno, a lo que hay que sumar el acceso a la píldora del día después de forma totalmente gratuita. Y es que este gobierno trata por todos los medios de acabar con las vidas humanas, porque también quieren repartir métodos anticonceptivos gratis en centros públicos, incluidos además centros educativos. Y esto no es todo, sino que a partir de ahora las mujeres con menstruaciones dolorosas podrán pedir una baja laboral de hasta 3 días. Pero no solo los no nacidos corren peligro, todos aquellos médicos que no quieran practicar abortos por objeción de conciencia serán incluidos en una lista negra pública. Pese a todos estos puntos, la ministra de Igualdad sigue defendiendo esa ley que atenta contra la vida. Uno de los pilares de esta nueva ley del aborto tiene que ver con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, una ley que permita garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que los no nacidos cuentan cada vez con menos derechos y la vida humana está en más peligro que nunca. De todo ello quiero hablar con doña Lourdes Méndez, diputada de Vox y persona que tiene larga trayectoria en la gestión, digamos, política de los errores que estamos cometiendo en materia de aborto en nuestro país. Muy buenas tardes, Lourdes. Encantado de verte muy buenas tardes, una vez más hablando de este asunto que tanto nos ocupa y nos preocupa. Bueno, esta es la ley que permitirá que las niñas de 16 años puedan abortar sin consentimiento.
Y a mí me llama mucho la atención y te quiero comentar, luego tú comentas lo que te parezca, claro está, dos de las cosas que ha dicho la ministra Irene Montero en la presentación de la ley aprobada en Consejo de Ministros. La primera, dice, esta ley hace compatible el derecho de objeción con el de la interrupción del embarazo. Y esto, para encajarlo, hay que hacer mucho encaje de bolillos. Y la segunda, ha dicho, hombre, esta ley garantiza, dice la ministra Montero, la educación sexual de niños y adolescentes en todas las etapas. Y aquí es donde uno pone un gesto de perplejidad. ¿Cómo lo ves, Lourdes? Pues, bueno, el primer punto que comentabas, en primer lugar, a mí me gustaría decir también otra cosa que ha dicho la ministra, que ha dicho que eso es un medidor, esta ley es un medidor de la calidad democrática de este país y efectivamente es un medidor de la calidad moral y democrática y de humanidad de nuestros gobernantes, de nuestra democracia. Eso es lo que nosotros venimos a decir. Bueno, en cualquier caso, las dos preguntas concretas que me haces en cuanto a la objeción de conciencia. El tema de garantizar la objeción de conciencia no va a ser tal, porque lo que pretenden es hacer un registro de objetores de conciencia, cuando debía de ser al contrario. Debían de haber un listado de aquellos médicos, por llamarlos de esta manera, que están dispuestos a realizar abortos. Es decir, lo contrario es hacer una lista negra y todos aquellos que hayan ejercido su derecho a esa libertad de conciencia o esa objeción de conciencia se verán puestos en una lista que puede ser una lista negra y además, sobre todo, pueden ser muy vulnerables no solamente los médicos, sino todos los sanitarios. Imaginémonos una enfermera, cualquier sanitario que deba de objetar para decir que no va a intervenir en ningún proceso de aborto. ¿Qué puede pasarle a esa enfermera? Eso, obviamente, a nadie se nos escapa qué es lo que puede ocurrir. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías, era ¿cuál, Javier? Sí, yo te la repito encantado, pero permíteme añadir una coletilla a la primera pregunta. ¿Qué dicen los colegios profesionales, los colegios de médicos? Hombre, los colegios de médicos desde el principio criticaron esta ley precisamente en este sentido, o sea, en que no se puede realizar un registro de las personas que van a objetar porque se producen estos efectos. Debiera de ser todo lo contrario. Además, incluso va contra la protección de datos. Nosotros desde Vox incluso registramos una iniciativa para garantizar precisamente la objeción de conciencia y que no tuviera que realizarse un listado de los objetores, sino todo lo contrario. Y además que pudieran intervenir incluso en todos los procedimientos, sobre todo en el de la eutanasia, ¿no? Que no se les apartara, porque pudieran ellos también intervenir en todos los comités de salud que ellos consideraran oportuno intervenir. Obviamente, esta ley lo que va es contra la objeción de conciencia y los colegios de médicos también se han pronunciado en este sentido. Bueno, esta ley que, como hemos oído antes, tendrá un carácter de aplicación con suma urgencia que ha eludido pasos de consenso, como por ejemplo el dictamen preceptivo del Consejo del Poder Judicial. Bueno, esta ley la explica la señora Irene Montero y pone los pelos de punta, porque dice que es la ley que garantiza la educación sexual de los niños y adolescentes en todas las etapas. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues efectivamente eso pone los pelos de punta porque realmente el objetivo de esta ley no es que se realicen más o menos abortos, sino que legalizar los abortos que ya se están produciendo y ya se están realizando. Se están realizando abortos en niñas menores sin el consentimiento de los padres. Se han realizado abortos en las clínicas abortistas de aquellas niñas que están en instituciones de acogida sin nadie. Pero incluso es bastante más perversa porque esta ley dice no solamente que será sin el consentimiento de los padres, sino que también para las personas con discapacidad, para mujeres con discapacidad, sin el consentimiento de los tutores. Es realmente cruel, o sea, es una crueldad institucional y además de esto, eliminan los 3 días de reflexión necesarios para tomar la decisión de abortar. Esto es brutal, es bestial. En un momento emocional como es el decidir si una persona aborta o no,
que tenga que decidirlo de esa manera sin tener ni siquiera 3 días de reflexión, atenta pero contra el principio y contra cualquier derecho, incluso el de libertad de la persona, porque no está en un momento para poder discernir bien. Y a eso también se le añade el que se niega o se excluye cualquier tipo de información que ahora mismo es obligatorio darle a la mujer embarazada como alternativas o como apoyo de algunas instituciones. Eso se elimina y solamente podrá ser a requerimiento de la persona que va a abortar. Realmente es de una crueldad absoluta, es de una, ¿cómo diría yo? Es, bueno, pues propio de un régimen comunista que ya sabemos, ¿no? Lo que, los muertos que tiene a sus espaldas. Pero lo que persigue esta ley, como bien dices, Javier, es el que desde pequeños en los colegios, en primaria y en secundaria, se realice una educación sexual tal y como ellos conciben la sexualidad y tal como estamos viendo que la conciben. La conciben de tal manera que podrán acceder a la píldora del día después, cualquier persona, en cualquier momento, sabiendo las repercusiones y las consecuencias que tiene esa píldora. Les enseñarán que el aborto es como un anticonceptivo más. Les enseñarán una sexualidad que no es propia de personas, porque la sexualidad que ya estamos viendo, la educación sexual que ya estamos viendo, que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, te pongo por ejemplo en Valencia, se han producido en los institutos unos contenidos donde se trata a esos niños y a esas personas como si fueran verdaderos animales. Es decir, solamente se está regulando desde muy pequeños, además, el puro instinto, como si una persona se tratara de un animal. A mí se me ocurre la frase de, me parece que se atribuye a Vázquez de Mella, que dice que ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Es decir, que ellos mismos producen las causas de que se produzcan embarazos no deseados y además desde muy jóvenes, porque esa educación que quieren dar, obviamente no tenemos ninguna duda de cómo va a ser. Por lo tanto, es una verdadera aberración esta ley. Señora Méndez, ¿qué queda por hacer? ¿Qué se puede hacer contra esta ley a partir de ahora? Y estoy pensando sobre todo en el Parlamento, en los recursos a otras instancias después de conocido este texto como ya aprobado por el Gobierno. Bien, en primer lugar, para ver qué se podrá hacer, quizás tendríamos que preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque si bien es brutal este texto, pero tampoco tenemos que olvidar que ahora mismo ya está regulado el derecho al aborto. En este texto se habla ya de derecho humano al aborto, se habla así en una de las partes, en uno de los artículos de la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que la esperanza está en proyectos y en partidos políticos como Vox, y debo decirlo así porque no existe ningún otro, en el que cuando pueda llegar a gobernar pueda derogar estas leyes. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos ya ninguna esperanza en un tribunal constitucional que se va a componer de personas políticamente sectarias y por lo tanto no podemos tener ya esperanza en que exista una sentencia que, aunque se vaya a recurrir esta ley en concreto de igual manera que no han sentenciado y no han resuelto con el recurso que está pendiente desde el año 2010, obviamente mucha esperanza en un tribunal constitucional no podemos tener. Sí podemos tener esperanza en movimientos sociales, sí podemos tener esperanza en proyectos políticos, sí podemos tener esperanza en personas, pues bueno, que consideren que la cultura que nos quieren imponer de la manera que se está haciendo es una forma absolutamente totalitaria y que además no tiene en cuenta a la persona como tal y además es inhumana, absolutamente inhumana. Yo creo que deberá de revertir de la misma manera que ha revertido ahora en Estados Unidos con la sentencia contra la resolución aquella de Roe y bueno, pues esa tendencia quizás haga que en algún momento concreto pues la sociedad pueda reivindicar, ¿no?, el que se tenga más respeto a la vida y además incluso también al Estado de Derecho.
porque, claro, la situación en la que estamos es un ataque a un Estado de Derecho que nuestra Constitución recoge el valor de la vida como un valor fundamental. Y, sin embargo, con estas leyes que se están aprobando, con toda una estructura política, jurídica y legal, legislativa, lo que se está haciendo es imponiendo una cultura que normaliza este tipo de aberraciones y estos asesinatos, porque al final, pues, cómo se está regulando y legislando realmente es absolutamente totalitario. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Primero se excluyó, se renunció al recurso previo de inconstitucionalidad. Por lo tanto, ya no se puede interponer un recurso antes de que se apruebe una ley de estas características. Posteriormente hemos visto cómo en la práctica con la ley AIDO, la ley del 2010, tampoco se tuvo en cuenta los informes entonces del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal que no estaban de acuerdo con aquella ley. No pasó nada, se aprobó, se interpuso un recurso y todavía está sin resolver. Por lo tanto, esperanza en nuestra capacidad jurídica, la verdad es que no tenemos mucha, pero sí debe de haber una esperanza, ya digo, en esos proyectos políticos y sinceramente creo que solamente Vox tiene la posibilidad de derogar este tipo de leyes. Ya hemos visto qué es lo que pasó con el Partido Popular hace 11 años, con mayoría absoluta, y bueno, en cualquier caso, creo que tenemos. Yo, estando en el partido en el que estoy, obviamente, tengo mucha esperanza en que en algún momento se puedan derogar y se puedan revertir estas leyes. Doña Lourdes Méndez, diputada de Vox, muchísimas gracias por compartir estas ideas con nosotros que nos dejan bastante claro el marco de referencia y sobre todo de futuro de lo que vamos a tener que sufrir con la ley. Un placer tenerla en el programa. Hasta pronto. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes quiero que escuchen las explicaciones que da Irene Montero y las explicaciones que dan sobre esta ley del aborto Pilar Llop. Es una ley, como ya les informamos en mayo, para la garantía de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. Creo que es importante que todas las mujeres en nuestro país sepan que tienen a su lado a un gobierno feminista que en tiempos de crisis, que es cuando más importante es garantizar derechos, garantiza derechos para todas las mujeres. La derecha, el Partido Popular, cuando gobierna, destruye derechos. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, pionero en Europa, pionero, lógicamente, también en nuestro país, y que va a permitir asegurar la tutela judicial efectiva de las partes. Pues maravilloso. Maravilloso, aunque a muchos nos parezca mal, a muchísimos nos parece mal, no tiene el menor sentido, es un disparate. No pueden votar, no pueden conducir, pero pueden ir las niñas con 16, 17 años a abortar sin permiso y sin que lo sepan sus padres. Vamos, hombre. Nos vamos a ir a publicidad, insisto, pero antes déjenme recordarles los bonitos relojes del Toro Televisión. No sé si los han visto, son una novedad, son preciosos, la verdad. Este que llevo yo puesto es uno de ellos, de los que tienen las esferas, en este caso, negra. También lo pueden conseguir en azul y bueno, les tengo que contar que todos llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona, que son sumergibles hasta 100 metros y que tienen garantía por hasta 2 años. Los pueden adquirir, y ahora viene lo mejor, de forma bien sencilla, llamando al Club de Amigos del Toro Televisión o enviándoles un correo electrónico, y a partir de ahí ya está el reloj en su casa. Estaba yo pensando que las libertades se las paga uno, entonces lo normal, ¿verdad? Abortar es un derivado de la libertad individual, así lo quieren nuestros gobernantes, así lo quieren nuestros magistrados, que están muditos, los del Constitucional, desde el año 2010. Bueno, pues bien, llegados a este punto, se producen leyes como esta, que son una verdadera chapuza, en la que las niñas con 16, 17 años pueden abortar, sin que lo sepan sus padres. Muy bien, y esto lo pueden ir a hacer a la Seguridad Social, que es de todos, que gasta el dinero público en curar enfermedades, en producir
operaciones quirúrgicas para curar enfermedades. Y la pregunta es evidente y es filosófica. Hasta un modesto periodista como yo puede hacerse algunas preguntas filosóficas. ¿Es el aborto una enfermedad? ¿Es una intervención la que hay que practicar que se amenace la vida de alguien o que cause problemas de salud? No. Esto ya lo hemos dado por bueno y por apto y nadie lo cuestiona. Porque la verdad sea dicha, en la calle este no es un argumento del que se hable o que preocupe. A pesar de que produzca del orden de más de 100.000 muertes cada año. Pues no, esto no preocupa, no preocupa. Hoy hemos querido comprobarlo. El día de la aprobación del anteproyecto, salir a la calle y preguntar a la gente si les preocupa lo que están haciendo estos, Irene Montero, etcétera, con la ley del aborto en España. Este es el resultado. Intentar crear ahora ruido que elimine el foco de los objetivos principales. ¿A qué se debe? Yo creo que hay interés económico detrás, ¿no? A empujar su agenda política de Podemos. El gobierno evidentemente se mueve por intereses políticos. Creo que no le importan las mujeres y creo que el aborto siempre ha sido un tema del que se puede hacer mucha política. Que una persona con 16 años se supone que sea adulta para unas cosas pero para otras, ¿no? La veo fatal, partiendo de la base que a mí el aborto me parece un asesinato. Una aberración como todo lo que ha de ver Irene Montero. Una auténtica barbaridad. O sea, es imposible que no se admita el que una persona pueda sacarse una línea telefónica con menos de 18 años sin el consentimiento de los padres y si se permita lo que usted me está preguntando. Pues para que te pillo, que te mato, me imagino, y no de tiempo a pensar. Pues para no pensar la barbaridad, supongo. O sea, es una barbaridad más sobre lo mismo que estamos hablando. Pues a mí me parece un atentado contra la libertad. Una persona necesita un periodo de reflexión. Bueno, menos mal que hemos encontrado opiniones bien sensatas, por cierto, pero debe ser que los insensatos estaban hoy de vacaciones aún. Yo tengo la sensación de que la sociedad mira para otro lado, lo repito. En general me alegra mucho de estas excepciones que comparto, pero la realidad es que la gente mira para otro lado y esto es un tema como que... Bien. El otro gran tema del día, el que hemos hablado antes, el tema de la inflación, sí que requiere también algunos comentarios adicionales de la mano de un experto. Y se lo hemos pedido a don Santiago Sánchez, que es economista, que se ponga en contacto. Aquí le veo con nosotros. Muy buenas tardes, don Santiago Sánchez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado. Bueno, ¿usted comparte con Nadia Calviño eso de que estamos llegando al principio de la desescalada? Bueno, Nadia Calviño ya nos avisó en primavera que la inflación había tocado techo y es sorprendente las declaraciones que ha hecho en el día de hoy. Yo entiendo que el gobierno tiene que vender optimismo dentro de lo poquito que puede hacer y a pesar de que la rebaja tan solo es de 4 décimas y teniendo en cuenta que los precios han subido un 0,1 en agosto sobre el mes de julio, es decir, que pongámoslo todo en contexto, pues y con una extensión de la inflación a toda la cadena de valor de bienes y servicios, que es lo que realmente significa una inflación subyacente de 6,4, es decir, que ya se ha extendido a toda la cadena de valor, está integrada en la estructura de costes de empresas y de autónomos y desde luego es un drama para hogares y pequeñas empresas. Y cuando se da un proceso inflacionario, la desescalada del proceso no es inmediata, ni lleva un mes o dos, sino que es un proceso que costará meses hasta que se consiga reconducir. A pesar de que el gobierno está jugando con el efecto base que veremos a partir del mes de septiembre y octubre. Porque si recuerdan, realmente el proceso inició la aceleración hace un año aproximadamente, en septiembre y en octubre de 2021, con los cuellos de botella en las cadenas de suministro y el incremento de los costes energéticos. Con lo cual, estadísticamente sí que veremos cierta relajación en los próximos meses, pero la inflación acumulada, que es lo que hay que ver del año pasado, y la media que esperamos para este año, que es de aproximadamente un 9% a día de hoy, es muy importante y el efecto es muy grave, especialmente sobre los más vulnerables. Porque las rentas bajas prácticamente consumen un 20% o han sufrido un 20% de su renta disponible este incremento de la inflación. No es lo mismo rentas altas que por el patrón de consumo que tienen familias y hogares más vulnerables que sufren mucho más este efecto de la inflación. Y luego otra derivada más, que es la extensión que puede tener sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas,
por ese efecto transmisión que tiene una economía indexada como la nuestra, donde la subida de un punto en la inflación arrastra un efecto de 1.700 millones de euros sobre el coste de las pensiones, o en el caso de los sueldos de los funcionarios, 1.400 millones, con lo cual es un proceso en el que yo por lo menos considero que debemos ser serios, rigurosos, y a pesar de la propaganda, que es lo habitual en el gobierno, pues nos enfrentamos a un otoño muy complejo, muy complicado, y deberíamos de ser prudentes y tomar las decisiones adecuadas para poder reconducir esta situación. Hemos visto cómo la inflación subyacente repuntaba, casi en parejo con lo que bajaba el índice de precios al consumo en su visión general. Eso es preocupante. Hemos visto cómo ya esta semana están todos calentando motores, sindicatos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, para salir a las calles en reclamación de unos salarios que aumenten proporcionalmente la evolución del IPC, etcétera, etcétera. Eso es muy peligroso, puede disparar una espiral inflacionista de la que nos lleve años salir. Pero bueno, la cuestión aquí es que nadie le recuerda claramente al Gobierno que tiene un instrumento para combatir ese efecto erosionador de los bolsillos de los españoles, que es deflactar el IRPF y que pongan el límite en las rentas que quieran proteger más. ¿De acuerdo? Pues eso es absolutamente además tiene una ventaja, que eso se puede activar y desactivar en el momento que no sea necesario. No queda como esa espiral que ahora tú actúas sobre los salarios y ya, ¿quién vuelve a los salarios de antes? Aunque lleguemos al punto en que se pudiera pensar en hacerlo. Imposible. Aumentan los precios del transporte y ahí se quedan forever and ever. Bueno, pues entonces, oiga, deflacte usted los impuestos. Hay que insistir en ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es absolutamente imprescindible, y vamos tarde ya, proceder a la deflactación de las tarifas del IRPF, ya no solo para los tramos hasta 40.000 euros, como propone el Partido Popular, sino absolutamente para todos. Y las manifestaciones que estamos, en mi opinión, irresponsablemente escuchando de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta, sobre las subidas de salario mínimo para tensionar todavía más la estructura de costes de las empresas y lanzar esa espiral perniciosa precios-salarios que usted comentaba, pues no es lo más adecuado, más allá de que parece un poco extraño que desde el propio gobierno se azucen las manifestaciones contra empresarios, aunque cuando nos está diciendo que tenemos que ver la normalidad o con normalidad los incrementos del paro, pues es complicado. Lo que sí que es cierto es que el gobierno es uno de los grandes beneficiarios del proceso que estamos viviendo con la inflación, y que el incremento de recaudación que está teniendo las arcas públicas sobre cifras ya muy elevadas que tuvimos el año pasado, con un récord o con un incremento de 16.500 millones de euros, a lo largo de todo este año, la mejor manera de poder trasladarlo al conjunto de la economía es a través de la deflactación y devolviendo ese incremento de recaudación excedentario a las economías familiares y aliviando un poquito también la carga de las empresas. Tenemos una economía absolutamente rígida. Este gobierno se ha encargado de conseguir convertir todavía más rígida la economía española. No hay ni una sola medida que ayude a flexibilizar el mercado laboral, la burocracia ante la cual se enfrentan las empresas, con lo cual son muchas reformas estructurales que se han quedado en el camino y, desde luego, una política fiscal de improvisación fiscal, absolutamente, como estamos viendo también con los impuestos a la banca o a las eléctricas. Este gobierno tiene que sostener un techo de gasto muy elevado y necesita recaudación, y está inflando la recaudación, aprovechándose de la inflación, y veremos nuevas subidas de impuestos a través de los presupuestos generales del Estado en los próximos meses. Don Santiago Sánchez, un placer enorme tenerle en el programa. Le mando un fuerte abrazo y ya repetiremos en otra ocasión porque nos interesa oírle. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Están muy preocupados en los establecimientos de restauración, en los bares, en los comercios, porque barruntan un otoño muy cuesta arriba. El verano se acaba, volvemos al cole y al trabajo. Mañana toca trabajar ya. Y nos damos de bruces con la realidad. La luz sigue en máximos, la cuesta de enero se traslada a septiembre y el consumo se resiente. Y si no, que se lo pregunten a los minoristas. Medio punto menos de consumo en el mes de julio, que rompe una racha de 3 meses de subidas. Los más afectados, por ejemplo, el sector de la alimentación o de equipos del hogar. Y este último va a arrastrar con toda seguridad esa mala cifra también en otoño.
El final de 2022 no va a ser bueno para los electrodomésticos. El gran salvador hasta ahora ha sido el aire acondicionado. Pero al dejar atrás las olas de calor de junio, julio y agosto, el consumo de bienes duraderos se ralentizará y el sector teme acabar el año en negativo. Y eso de la caña de España parece que tampoco se va a salvar. Primero la pandemia y ahora la inflación desbocada están haciendo que la tradicional caña de cerveza esté desapareciendo de algunos establecimientos. Y como la situación no parece que vaya a mejorar, la consecuencia la tenemos clara, habrá más subidas. La ropa se encarecerá hasta un 8% frente a la pasada Navidad y la carta de los bares y restaurantes hasta un 20%. Aquí llega el temor ante un cierre masivo. Lo mismo ocurre en las peluquerías, agonizan con el IVA y con el precio de la luz mientras siguen luchando por recuperar a la clientela que perdieron antes de la pandemia y que no ha regresado. Y es que a esto se suma que las ganas de gastar de los clientes ya no son tan notorias como si lo eran antes del comienzo del verano. La situación internacional no va a beneficiar, los costes siguen disparados y los salarios no van a ese ritmo. Por eso, la subida del coste de la vida anticipa un otoño caliente con protestas en todos los sectores. Los sindicatos amenazan con movilizaciones, pero eso sí, no contra el gobierno directamente. Los transportistas miran con pánico a la más que posible bajada del consumo y algunas aerolíneas continuarán en huelga hasta el año que viene. Desde luego, tanto los hogares como las empresas tendrán que hacer todo tipo de equilibrios para llegar a fin de mes y a fin de año. Abrimos el capítulo energético hoy concentrado en la actividad del presidente del gobierno en Alemania con el canciller Olaf Scholz. Se han visto hoy y han llegado a algunos acuerdos que les tengo que contar, aunque sea de forma veloz. Estamos de acuerdo, Alemania y España, en aumentar las interconexiones gasistas y eléctricas en Europa para terminar, dicen, con el chantaje energético de Putin. En ese sentido, pues la reunión ha tenido ciertos resultados porque a media tarde Francia, que había descartado permitir que por su territorio pasara el gasoducto que lleva gas desde España por Cataluña hasta Alemania, pues ahora dice que se lo van a repensar porque lo piden dos grandes aliados de Francia, Alemania y España. Están de acuerdo España y Alemania en extender esto del tope del precio del gas, que aquí ha servido, pero muy poco, a toda Europa. Y bueno, y en esas dos historias se queda el asunto. Ha habido una gracieta, que es que le han preguntado a Sánchez si le gustaría ir a Argelia, donde sería muy mal recibido, y ha dicho que estaría encantado de ir a este país que fue nuestro gran suministrador, hasta que Sánchez decidió jorobarlo todo, regalando el Sáhara al rey de Marruecos y produciendo un engaño y una decepción en el gobierno de Argelia, que todavía dura. Aún no tenemos embajador, por ejemplo. Al término de la reunión ha hablado Sánchez y esto es lo que ha dicho. Pero también compartimos una visión europeísta y la apuesta por un crecimiento justo, que proteja a la clase media trabajadora, a nuestras empresas, también a la industria, y que reparta de forma equilibrada las cargas derivadas de la guerra en Ucrania. Europa ha respondido con unidad, también con solidaridad a la invasión de Putin, y creo que ese es el camino. España y Alemania van a trabajar juntas para proteger a las familias, a las empresas y para que Europa avance. Sí, lo que pasa, querido, es que en Alemania han puesto las centrales de carbón en marcha. En Francia las nucleares no paran día y noche y aquí tenemos que hacerlo todo gracias a la no efectividad de las renovables. Hay que hacerlo todo a base de gas, o casi todo a base de gas. Hay sequía, no hay pantanos, no hay hidroeléctrica, las nucleares no las queréis, podrían trabajar más, podríamos pensar en hacer alguna más, pero no las queréis, el dogma es el dogma, y aquí a pagar los españolitos de a pie, que en proporción pagan la electricidad más cara de Europa, sépanlo, desde hace meses, desde hace meses, no es nuevo. Y que mañana, ahora van a ver las bombillas y van a ver cómo, pues, óigame, es que ¡qué barbaridad! Mañana nos acercaremos a los 500 euros. Hoy, la subasta mayoristas, precio euros contra megavatio hora, 459,40. Mañana mismo. Bueno, pues esto se nos pone mañana la torta en un pan. 476 euros por el megavatio hora. Ya nos acercamos a los 500 euros, algo que a alguno que se le ocurrió vaticinarlo le dijeron que hombre, que ¿dónde vas? Es imposible. Mira, 476 y subiendo. ¿Y qué tenemos que decir? Pues nada. Por cierto,
les tengo que contar también que en Francia a lo mejor ese cambio de opinión respecto de la interconexión, no quedarse solo, ser solidario y tal, tiene algo que ver con que hoy Gazprom, el gigante ruso, ya ha decidido bajarle los suministros al país de Emmanuel Macron, a Francia. La compañía francesa de suministro de energía, Engie, ha informado de que el gigante ruso Gazprom ha llevado a cabo una reducción del flujo de gas suministrado a partir de este martes. Esta reducción del flujo de gas, que lleva cayendo desde el inicio de la guerra en Ucrania, se debe a desacuerdos entre las partes en la aplicación de algunos contratos, como ha confirmado la compañía francesa en un comunicado. Engie ha recordado que el suministro de Gazprom ha pasado de 400 teravatios por hora a 1,5. A pesar de ello, han subrayado que ya habían asegurado los volúmenes necesarios para cumplir los compromisos con sus clientes y sus propios requisitos, ya que han implantado varias medidas para reducir el impacto financiero y físico que conllevan este tipo de interrupciones en el suministro por parte de Gazprom. Bueno, y por terminar con una sonrisa, quiero que vean al alcalde de Vigo, Albert Caballero, ilustre socialista, fue ministro incluso en tiempos de Felipe González. ¿Y qué dice este ilustre alcalde de la ciudad más importante que gobernaban los socialistas en España? Bueno, pues dice que ya saben, sus campañas de luces navideñas son portentosas, ni en Nueva York. Dice que suprimirlas porque hay carestía y porque, en fin, no es recomendable ese gasto energético, pues sería un desastre, una ruina para la ciudad de Vigo. Entiendo que su alcalde, entiendo que hablará por boca propia. Nos vamos a ir a publicidad y luego abrimos la mesa de análisis político. Bueno, pues son las 8:15 jóvenes minutos, momento en el que abrimos esa mesa de análisis político y hoy lo hacemos acompañados de los ilustres invitados. Doña Judith Piquet, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde mandan los socialistas. La ciudad megacultural de España, podríamos decir, aunque en los últimos días se ha visto un poco afectada por algunos acontecimientos que poco tienen que ver con Cervantes, con el Siglo de Oros, con la universidad, con Compluto. La gente habla de la Universidad Complutense, Alcalá de Henares, Madrid se la birló, pero bueno, ellos son más generosos que Per Aragonés y no lo reclaman. Muchísimas gracias por no reclamarlo. Es la universidad más grande de España. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias. Pues encantado de tenerla aquí. Y don Luis Soñer, economista y habitual de todos reconocen ya de este programa. Muy buenas tardes. Bienvenido. Le veo que el verano le ha sentado a usted de maravilla. Pues sí, me ha sentado bien. También he estado fuera de España 2 meses, con lo cual me ha permitido poner un poco de distancia y para que los sentimientos no sean tan intensos. Y entonces que no me nuble la razón el ver de las noticias en España desde tan lejos. No me diga dónde, pero ¿ha estado en Europa? Sí, en Europa. Vale. ¿Sabe usted que las previsiones de inflación del 2022, europeas y españolas, se distancian en 4 puntos en contra de España? Eso o es que es tonto o que tienes un gobierno malo, pero no se justifica, ¿verdad? Bueno, yo diría que tenemos un gobierno malo. ¿no? Que hay más de un tonto. Bueno, es malo compuesto entre todo de tontos, de algún malvado. Sí, pérfido malvado. ¿Cómo ven España los de fuera? Bueno, yo he estado en Alemania, que hoy además me imagino que a lo mejor comentamos algo. Entonces, en Alemania realmente no están pendientes de España más que cuando España les puede causar un problema. Por cierto, Alemania es ese país donde a la primera dificultad han puesto, sin ir más lejos, las centrales de carbón a todo trapo, sin importarles las emisiones, ni la huella, ni no sé qué, y teniendo ecologistas en el gobierno. Cierto. A la señora Rivera le va a dar un algo, como nos esté viendo. Yo también tengo que decir, sí, a la señora Rivera le puede dar algo, pero es verdad que tanto Alemania como España han tenido en común el ser los más ecologistas de la clase. Entonces, Alemania lo está pagando, lo que pasa que como tiene un sector industrial tan
tan importante, pues tiene que rectificar, pero con mucha rapidez. Y aquí, pues, como el sector industrial, los sectores económicos o los empresarios en general son malos, pues el gobierno no toma medidas para favorecerlos, sino para penalizarlos, ¿no? Fíjense que en Alemania, que fue el lugar donde aparecieron las primeras pegatinas amarillas con el nucleares no gracias, pero escrito en alemán, lógicamente, el origen de la crítica a la industria nuclear es en Alemania. Bueno, pues ahora están diciendo que esto habría que reconsiderar. Sí. Aquí, vamos, a por ellos. En fin. A ver si toma nota la ministra Rivera. Algunas diferencias que nos singularizan siempre, ¿verdad? Claro, tendría que dejar de demonizar la energía y las centrales y tendría que ver que ahora mismo aportan el 20% de la energía que se consume en España. Entonces, pero tienen el deadline de que las tienen que cerrar un día y que no las quieren prolongar y de ahí no se bajan, pero ni así. No. Error una vez más. Están haciendo centrales nucleares en Finlandia, al lado de Londres. Bueno, pues hoy aquí no. Tenemos el país de al lado que tiene 54 y un plan para hacer no sé cuantísimas más. Francia. Sí, lo que pasa que el gobierno que tenemos está muy ideologizado, entonces bien, al final no se quiere bajar del burro ideológico. Yo diría que hasta ideologizado a un punto de estar en el radicalismo climático. Sí, cierto. Entonces la única manera en la que habrá cambios es, por un lado, echándolos, pero por otro es, por desgracia, es cuando ya el sufrimiento, ¿no? Sea insoportable y tenga que también venir Europa a poner un poquito de orden. Bueno, vamos con los temas políticos del día de hoy, porque hoy yo creo que al Partido Popular se le han dado con queso. Ya recordarán ustedes que Alberto Núñez Feijóo dijo al presidente del Gobierno: tenemos que debatir esto del decreto de medidas contra el aumento de los precios energéticos, usted y yo. A ver, busque usted fecha y vayamos a un debate cara a cara para discutir este decreto ley. Bueno, hoy aparecía tras el Consejo de Ministros Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, y decía: Sánchez ha recogido el guante y va a mantener ese debate con Feijóo. Eso sí. Y ahora viene porque digo yo que se le han dado con queso al Partido Popular. Y eso sí, será el martes en la habitual sesión de control del Senado, con lo cual no hemos avanzado nada. No es que haya recogido ningún guante, es que, bueno, lo lleva a un tránsito menor, a ver si con eso despejamos la situación. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez. Queremos que este sea un debate en el que nos dediquemos a confrontar desde el punto de vista de diferenciar, de proponer ideas, proyectos y modelos, que sea un debate sereno, constructivo, propositivo, donde podamos mostrar cada uno, desde luego el Gobierno tiene claro cuál es su modelo, cuál es nuestro modelo ante estas amenazas, ante la crisis energética. Vamos a trabajar para que, como les decía, efectivamente en esta ocasión no paguen los de siempre, en esta crisis no paguen los de siempre. Bueno, pues ya está. El martes que viene, como esto no es urgente, al presidente del Gobierno le va a la farándula y coger el avión este de Falcon y que no se baja de él. Como esto no es urgente, al fin y al cabo, ¿quién sufre aquí? Los españoles. ¿Quién sigue pagando el 21% de IVA en el recibo del gas? Los españoles. ¿Quién tiene los impuestos del IRPF sin deflactar? ¿A quién no le están devolviendo lo que sobreingresa a la Hacienda Pública Española? A los españoles. Y dice, pues mientras no me llamen a la puerta por la noche y no me dejen dormir, yo aquí me quedo, ¿eh? Ya hasta el martes que viene ya veremos, ¿no? Esa es la preocupación que tiene el Gobierno por una situación que pinta, pero vamos, color negro hormiga, la verdad. Así es, Alberto Núñez Feijóo lo que había solicitado era un cara a cara con el presidente del Gobierno. Pero claro, todos sabemos que es que el cara a cara no le beneficia a Pedro Sánchez. Y claro, la ministra acabamos de oír como dice que es que no quiere confrontar, que quiere dialogar. Si hay alguien que se caracteriza por dialogar y no confrontar, es Alberto Núñez Feijóo, pese a, como hemos visto, cómo llevan todo el verano insultando al presidente. Y bueno, ahora, claro, pues salen diciendo que efectivamente va a ser en la sesión de control. Pero es que el Partido Popular lo que le pide a Sánchez que no es que le vaya a explicar el decreto de ahorro energético, que es lo que parece que va a hacer. Efectivamente, lo que el presidente Alberto Núñez Feijóo quiere es que Pedro Sánchez nos explique
qué medidas va a adoptar el Gobierno precisamente pues para todas las medidas económicas que van a adoptar. ¿O por qué no adopta medidas que le reclaman desde el principio del conflicto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, los impuestos sería, como siempre, la primera que tendría que tomar y que ya sabemos que tiene gran resistencia. La del libro. Sí. Y además que para combatir todo, o sea, fundamentalmente la inflación y el encarecimiento de todos los costes que tienen que asumir, ¿no?, las familias y las empresas. Aquí, en cuanto al decreto, ¿no?, ya sabemos todos que Sánchez lo que tiene, y como yo creo que ya está demostrado, ¿no?, ese perfil cesarista, ¿no?, de Roma manda, ¿no?, los demás obedecen. Roma locuta, causa finita. Los demás obedecen y los demás no mandan. Entonces, todas las medidas que toma siempre son de tipo coercitivo, ¿no? Es decir, pues ahora no enciendes la luz, ahora, o sea, evita, ¿no?, las decisiones racionales de las personas, ¿no?, que en cualquier negocio o cualquiera de nosotros en nuestra casa, pues tomamos decisiones, ¿no?, de ahorro sin necesidad de que venga el señor Sánchez a prohibirnos, ¿no?, lo que tenemos que encender o apagar. Entonces, con alguna pizca de desconocimiento de la materia, porque claro, tú no puedes tener a una vicepresidenta, la señora Yolanda Díaz, que dice: yo estoy con ellos a las calles, sindicatos, vamos a reclamar aumentos de salarios, porque eso nos lleva a la ruina, al empobrecimiento total de la sociedad española, porque eso significaría alimentar la espiral de inflación. Lo que tienes que hacer es, si quieres ayudar a la clase trabajadora de este país, es insistir a Pedro Sánchez sobre la deflación del IRPF, que es fantástico porque se activa y se desactiva a voluntad, no como otras cosas que luego generan inercias. No, esto sería una cosa de justicia necesaria y útil para combatir la inflación y para garantizar, pues, que cuando llegue otoño la gente no se muera de frío en sus casas. Pero eso es lo que le ha pedido el Partido Popular a Pedro Sánchez. Sí. Y eso es lo que quiere el presidente Feijóo, debatir cara a cara con el presidente, y el presidente se va a limitar a una sesión de control y vemos cómo unos miembros del gobierno dicen que no hay que confrontar, que hay que dialogar, y luego vemos efectivamente a Yolanda Díaz llamando a las movilizaciones. Dijo una cosa Feijóo en la que no le falta razón. Dice, estaría bien que este hombre, Sánchez, designara a un ministro de insultos al jefe de la oposición y que el resto se dedicara a trabajar, porque ya es que es un abuso, ¿no? Pues es verdad. Ahí en ese debate va a escuchar lo del negacionista, todos los cuentitos estos que nos viene contando Sánchez respecto del líder de la oposición, pues ahí compendiados. Pero habría que recordarle que fue el Partido Popular el primero que habló de un plan de ahorro energético. Y sin embargo, no ha querido contar con el Partido Popular ni para redactarlo, ni para elaborarlo, ni para consensuarlo. Y no solo energético, porque el Partido Popular pide un plan de ahorro de todo lo que es sector público en España, que buena faltaría. Vamos a ver a continuación un trabajo que les tenemos preparado al respecto. La recesión está a la vuelta de la esquina. El crecimiento de las economías de la OCDE es cada vez menor. En el segundo trimestre del año fue tan solo del 0,3%. En los próximos trimestres los datos podrían ser incluso decrecientes. España, por su parte, creció un 1,1, superando en 8 décimas la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A pesar de ello, la economía española no se salva y es lastrada por una inflación del 10,4% y por la crisis energética. Ante esta situación, el Gobierno ha roto todos los récords de recaudación con la subida de hasta 42 impuestos y la creación de nuevos, como el de la banca y el de las empresas energéticas. Paralelamente, el Ejecutivo pide a los españoles que se abrochen el cinturón mediante el ahorro energético, por ejemplo. Pero Sánchez no cumple lo que predica, ya que su Ejecutivo no ha reducido un ápice el gasto político y superfluo. Mantiene la veintena de ministerios e incrementa el gasto público con medidas electoralistas, como son el bono cultural, el bono del alquiler o la subida del ingreso mínimo vital, todo ello con la vista puesta en noviembre de 2023. Por su parte, la oposición pide que la carga de la ardua situación económica no se ponga solo en el sector privado y en las familias, sino que la comparta también el sector público. Lo primero que un político, antes de pedir al ciudadano e imponerle un esfuerzo, lo primero es acreditar que el político se ha esforzado previamente. Nos parece que es un manual de política de obviedad y de responsabilidad.
A su vez, el Partido Popular pide la reducción del gasto político. De ajuste del gasto público, burocrático y político. Reduzcamos el gobierno, reduzcamos las secretarías de Estado, las direcciones generales, las subsecretarías, los asesores. Hagamos un ejercicio de responsabilidad. En este momento hay un tercio de ministerios que sobran. ¿Predicará con el ejemplo el gobierno de Sánchez? Bueno, Luis, esto estaría bien, ¿verdad? Sí, volviendo a la inflación, pues uno de los componentes que nos diferencia, ¿no?, de otros países europeos es el gasto público, la deuda pública y los impuestos, ¿no? Es decir, permanentes subidas de impuestos que al final se trasladan, como siempre, a los costes, ¿no? Porque los impuestos, por mucho que nos diga el señor Sánchez que lo pagan los bancos o las eléctricas, los impuestos lo pagan las personas. Con lo cual, pues sobre un problema que ya tenemos de inflación generada por múltiples causas, pues se nos añade en España la imposición, ¿no? Es decir, el elevar permanentemente los impuestos y que acompañan, claro, obviamente, a la inflación en su subida, ¿no? Este presidente del gobierno de consejos vendo que para mí no tengo. Le pide a las familias que se abrochen el cinturón. Ahora este mes que en las familias van a tener que sufragar la subida de las hipotecas, la cesta de la compra, la subida de la cesta de la compra, llenar el depósito del diésel y pagar la factura de la luz, efectivamente, pero él no hace ningún esfuerzo económico. Además es que se ha pasado estos meses negando la mayor, negando una evidencia, porque es que el Partido Popular se lo advertía, que la inflación se iba a demorar en el tiempo, que los datos de crecimiento de empleo se iban a ralentizar. Y bueno, nos acusaron de alarmistas y catastrofistas y vemos que al final lo que se dice, que todos nos aprovechemos el cinturón, pero él y sus ministerios van a seguir con todo su Pues en despilfarro. esas circunstancias resulta que hoy hemos conocido que esto de los fondos europeos es un problema administrarlo, porque es que no tenemos funcionarios suficientemente cualificados para hacerlo y se están encallando los fondos. Pero qué vergüenza da todo esto. Vean. El gobierno que más gasta en la historia de España, el que cuenta con más asesores y el que más funcionarios tiene con 22 ministerios, provoca un atasco en los fondos europeos nada más y nada menos que por falta de funcionarios. El Ejecutivo había prometido rapidez en la ejecución de los fondos europeos, pero lo cierto es que en la primera mitad del año solo ha desembolsado un 9% de los 28.000 millones que tenía presupuestados. Y es que además de las barreras burocráticas y del colapso de trámites, el motivo principal es la falta de personal en las administraciones públicas. Y por si fuera poco, el Gobierno dice que desconoce cuántos empleados públicos se dedican a la gestión del plan de recuperación. Las comunidades autónomas, sin embargo, sí tienen algo más de control, pero muchas de ellas reconocen que no hay personal suficiente. Algunas incluso han tenido que recurrir a incentivos económicos para intentar paliar la falta de personal. El Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha incentivos retributivos, con el fin de incrementar hasta un 40% anual el complemento que corresponde al puesto que ocupa cada trabajador de la Administración. Y en Andalucía la situación es similar, que ha reforzado con medio centenar de personas su oficina de gestión de los fondos europeos. Por su parte, en el plan del Ejecutivo para acelerar la formación, un total de 1.800 funcionarios han recibido formación del Estado sobre cómo ejecutar los fondos europeos, pero aún así se detecta falta de personal. Si cada vez hay más funcionarios y cada vez el Estado funciona peor, ¿es la solución la creación de más empleo público? Pues como esto lo podemos llegar a perder si no lo ejecutamos en tiempo y forma, yo le recomiendo a Pedro Sánchez que lo externalice y se lo encargue a alguien del sector privado y verás tú cómo aparece gente cualificada dispuesta a repartir eso con criterios de justicia y equidad. Don Luis. Bueno, yo en primer lugar quiero apuntar que antes de la pandemia 3.100.000 empleados del sector público y como logro de este gobierno 400.000 más después de la pandemia. Es decir, que tenemos 3,5 millones de empleados en el sector público, 3.600.000, en fin. Y entonces, bueno, pues es cuando sale esta noticia, en principio, aparte de chocante, ¿no? Pues es una noticia que no tiene, o sea, que no tiene sentido, porque ¿qué hace un funcionario? Quiero decir, un empleado en la administración, ¿no? Se dedica, sobre todo, a gestionar los temas de carácter gasto público y dentro del gasto público está la financiación
¿no? A ciertos sectores a través de las ayudas. Entonces, ayudas de la Unión Europea ha habido desde que lo conocemos, con lo cual que no haya funcionarios o personal entrenado para gestionar ayudas, cuando se han gestionado ayudas todos estos años, o sea, parece increíble. O sea, la verdad es que yo estoy ciertamente contrariado, ¿no? por esta noticia, ¿no? Es que la ejecución, la percepción y la ejecución y la posterior justificación de los fondos europeos es verdad que tiene su complejidad y no podemos permitirnos recibir unos fondos y después tener que devolverlos o no percibirlos o no gastarlos, tan necesario actualmente en nuestro país. Por tanto, yo tendría otra propuesta para el señor Sánchez y es que muchos de los asesores que tienen sus ministerios y sus cargos de confianza, sus maquilladores y demás, que rescindiese esos contratos y que destinase al sector público, incentivarlos, como están haciendo, hemos visto, en otras comunidades autónomas, para que todo ese personal público tenga la formación o pueda dedicarse a ejecutarlos de la manera correcta. 28.000 millones menos el 9%, eso es lo que nos queda por adjudicar. El terreno de la economía española está muy necesitado de ese dinero. Cada día que pase, sin que esas ayudas lleguen al proyecto con todas las garantías, sí, pero deprisa, pues esto no repercute en nuestra actividad económica, la que nos tiene que sacar del embrollo en el que andamos. Es decir, yo normalmente las unidades que toman decisiones de inversión, ¿no? En general las empresas, pues tienen que tomar decisiones de inversión en función de estas ayudas. Si estas ayudas se ralentizan, se demoran en el tiempo, pues esas decisiones no se toman, obviamente. Con lo cual, no pones en el sector, ¿no? en la economía, ¿no? Inversiones que son necesarias ahora para crecer, ¿no? Bueno, hablemos del Partido Popular, porque parece que Feijóo ha encontrado la manera de gestionar dos comunidades en las que no tiene demasiado éxito, en las que necesita tener éxito para poder aspirar a la presidencia del Gobierno, que son el País Vasco y Cataluña. ¿Qué va a hacer Feijóo con esas dos comunidades o con su partido en esas dos comunidades? Ahora lo van a saber. El acento propio de Feijóo se hace notar y no solo se ha visto en los cambios dentro de la ejecutiva del Partido Popular. Atrás quedó el ordeno y mando del tándem Casado-Egea en lo que denominaron como la renovación territorial del partido. Y ahora es el propio presidente Feijóo, claro ejemplo de que en cada comunidad hay una realidad distinta, el que aboga por un modelo de partido descentralizado de Madrid, el que reconocen como modelo federal desde Génova, aunque prefieren denominar como autonomista, pasa porque cada organización territorial diseñe su estrategia particular. Eso sí, siempre dentro del proyecto y programas comunes del PP nacional. La idea rompe de lleno con la anterior etapa casadista, en la que impedían a cada región dar rienda suelta a su programa territorial. Ya lo hicieron en el pasado en País Vasco, donde el anterior líder regional, Alfonso Alonso, propuso una convención para recuperar su acento propio y tratar de ganar el terreno perdido tras la moción de censura a Rajoy. La anterior ejecutiva frenó de golpe sus pretensiones, saldándose con su dimisión. Y es precisamente en País Vasco, también en Cataluña, donde Feijóo quiere dejar libertad para que sean ellas mismas quienes desarrollen sus propios planes para recuperar su terreno e identidad regional. En la agenda quedan además pendientes la convocatoria de sus congresos regionales. Dicen desde Génova que habrá que esperar a después de las municipales. Judith Piquet, ¿cómo lo ves? Perfecto que desde Génova se permita que los compañeros del Partido Popular del País Vasco y del Partido Popular de Cataluña, que ellos saben, quienes mejor saben cuál es la realidad de sus territorios son ellos mismos. Es muy fácil poder desde un despacho de Madrid marcar una estrategia, pero quienes están a pie de calle y a pie de campo en esas sociedades son quienes deben diseñar esa estrategia. Evidentemente siempre dentro del paraguas programático e ideológico del Partido Popular, pero siempre con la realidad por delante. ¿Cómo lo ves, Luis Suñer? Bueno, yo, cada partido que lleve la estrategia que quiera llevar, ¿no? Esa estrategia que ya se ha ensayado dentro del Partido Popular en el País Vasco y Cataluña en el pasado, pues no funcionó, ¿no? Yo creo que cuando quieres suplantar, ¿no? Digamos, al original, pues nadie te va a elegir, ¿no? Y eso es lo que normalmente ocurre. Por eso, sí está bien, ¿no? Que en un territorio uno determine ciertas acciones, ¿no? Que son particulares, ¿no? de donde uno está. Pero de ahí, ¿no? A que son estrategias separadas, ¿no?
en el País Vasco y Cataluña, ¿no?, respecto al resto, porque las consideramos muy diferentes, pues yo creo que va a una distancia. Y yo particularmente no creo que tenga mucho éxito, porque no lo tuvo en el pasado. Si me dejáis opinar, yo lo veo muy ligado a que en esa comunidad tengas un líder natural, que tenga un equipo conformado, que haya concurrido a elecciones, que sepa lo que hay que hacer, entendámonos, ¿no?, de una manera inequívoca. Caso de Feijóo en Galicia. Si hubiera un Feijóo en Galicia, en Cataluña con el nombre que fuera y en el País Vasco con el nombre que fuera, me parecería una estrategia pues muy sensata. Ahora bien, ¿quién es el líder natural del Partido Popular en el País Vasco o en Cataluña? Que si no lo sabemos, no sabemos. ¿Qué línea va a adoptar? Porque ahí en Cataluña se han adoptado todo tipo de líneas y en el País Vasco me da que también. Y no han sido exitosas, así es que lo que hay que es que repensar, y me parece que de eso no se puede quedar fuera Génova, de repensar esas estrategias y de imponerlas incluso, ¿no? Porque si no esto pues va a continuar siendo el gran problema, el 0 o el 1 que va a sacar el PP en el País Vasco o en Cataluña. Bueno, pero vamos a hablar de tu Alcalá de Henares. Hablamos. ¿Qué ha pasado ahí? Querida ciudad. Último día de las fiestas. Batalla campal. Nos encontramos con 4 agentes heridos, con un detenido que, por cierto, me dicen que es español. Ya me dirás si eso es correcto o no. Yo es lo que he oído. Bueno, que se atribuye, algunos se atribuyen todo esto a bandas latinas. El ayuntamiento se pone muy exquisito. Aquí no ha pasado nada. Aquí no hay heridos, aquí no hay muertos, no hay navajas, no hay tiros. Por lo tanto, eso es así, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no ha pasado nada. Siendo socialistas también, la delegación del gobierno dicen, bueno, que aquí está pasando cosas, una batalla como esta, fue un lío de horas de darse palos ahí, que por suerte no hubo daños a lamentar de los de verdad, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Segundo año consecutivo, Xavier. Segundo año consecutivo. Segundo año en el que Alcalá salen todos los medios nacionales con una imagen tan lamentable como la que nos cuentas. La ciudad de la cultura, que decíamos. La ciudad de la cultura sale por algo tan diferente a Cervantes o a Complutum o a algo ligado a nuestra ciudad como ciudad patrimonio de la humanidad. Y es lamentable que, como dices, el alcalde no asuma ninguna responsabilidad, minimice y diga, bueno, son 25 o 30 indeseables y no ha pasado nada. Afortunadamente y gracias a Dios no ha habido que lamentar heridos de gravedad. Ya me parece suficiente que haya 4 policías heridos, a los que le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación y que han hecho un trabajo exquisito con los medios que tenían y de los medios de los que contaban. Porque bueno, la delegada del Gobierno sí que ha reconocido que efectivamente bueno, ha habido una bronca, incluso ya apuntan a que son bandas juveniles violentas. Pero curiosas las declaraciones hoy mismo de la delegada del Gobierno, que hablaba de que en nuestros territorios, en nuestra ciudad precisamente, las actividades de las bandas estaban absolutamente desactivadas. Cuando estamos viendo que el detenido efectivamente es de nacionalidad española, pero que es miembro de una banda juvenil violenta y dicen que es de la banda de los Trinitarios, con lo cual desactivadas no están. Y bueno, que el alcalde diga, y para evitar cualquier responsabilidad que siempre es suya, porque como máximo la máxima competencia y la máxima del alcalde es la seguridad, pues que diga que como no ha habido pinchazos, ni machetazos, ni hachazos, no ha pasado nada. Oiga, sí ha pasado, porque además el Partido Popular se lo advirtió y le pidió en el pleno del mes de julio que reforzase la seguridad en las ferias y que además le pidiese a la delegada medios técnicos y humanos. Y la delegada hoy ha dado unas cifras con las que el análisis no concuerda, porque hace un análisis respecto del año anterior, que el año anterior el equipo de gobierno denominó como no ferias, con lo cual no puedes comparar un año de no ferias con un año de actividad normal en las ferias y decir que has aumentado 80 efectivos, porque no es lo normal. Y al final lo que vimos es una batalla campal, coches de la policía destrozados, contenedores quemados, una batalla campal que, como digo, afortunadamente no se ha saldado con heridos más graves. Pero que os ha fastidiado a los de Alcalá, a los alcalainos, las fiestas de vuestra ciudad. Sin duda, al final esa es la imagen que ha quedado de Alcalá.
Luis. A mí me preocupa que de repente ya aparezcan, hablemos de bandas latinas de diversos nombres y perfiles, ¿no? Es decir, que hay una multiplicación de los panes y los peces en este sentido. Pero por otro lado tenemos la laxitud de la legislación española respecto al menor, ¿no? Con lo cual estas bandas generalmente las componen, aparte de quien las dirigen, captan menores, o sea, captan menores de 18 años, ¿no? Y entonces, pues pueden, o sea, y normalmente ellos se van a ocupar, ¿no? Más que de ocupar, de ocupar el espacio, ¿no? Del tráfico de drogas, de la extorsión. Quiera Dios que no los veamos extorsionando a comerciantes en aquellas zonas donde están ubicados. Si no actuamos, lo harán, claro. Y entonces, bueno, pues yo creo que no sabemos si va a ser un problema que va a ir más allá, o sea, quiero decir más allá, que se va a incrementar, o con la acción policial, bueno, pues acabará controlado. Pero en cualquier caso es bastante preocupante que haya aparecido y que no sea de una dimensión pequeña, por lo que... Yo, por no estigmatizar demasiado, diría que no solo son bandas latinas que están ahí, que son los Trinitarios, los Dominican Don't Play, todos estos, pero que hay también otros que tienen menos nombre, que tienen menos rictuario, que tienen menos, pasan más desapercibidos, que son otras bandas de jóvenes que están en la delincuencia absoluta y en atemorizar a los que viven en esos barrios, en esas ciudades de similar edad a la suya, con robarles, con quitarles, con que vivan con miedo. Yo creo que hay dos cosas que les debemos a nuestros jóvenes: darles educación, la mejor posible siempre, pública, privada, lo que sea, concertada, da igual, la mejor, siempre la mejor, y dos, garantizarles un entorno de seguridad mejor que el que otros tuvimos. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Bueno, pues esto que es tan simple, las autoridades políticas, miro para otro lado. En general, miro para otro lado porque es incómodo, porque ¿cómo lo hago? A lo mejor tengo una policía municipal escasa, no profesionalizada a estos efectos, sin capacidad para hacer según qué operaciones. El otro día vimos una operación en Alcobendas hace una semana que descabezó una banda latina, de delincuencia, ya no se puede decir latina, ¿eh? Ahora no sé cuál es el eufemismo porque cada día están inventando eufemismos y esto parece que estigmatizaba mucho. Oye, pero se van a saber si sus orígenes cuáles son, pues ya está. ¿Qué música les gusta? Pues ya está. ¿Qué tatuajes se hacen? Pues ya está. Pues no se puede decir bandas latinas porque a la señora esta de delegada del gobierno no le gusta, ¿eh? No es progre, no es suficientemente progre. Hombre, ya está bien. Eso es toda la preocupación, más que en el descabezamiento que yo comentaba en Alcobendas, vimos lo que tú decías, dinero, drogas, incluso pues claves de violencia de una banda que ya controla un barrio de una ciudad de las grandes de Madrid. ¿Esto cómo es? Y esto pasa por toda España, ¿no? Sí, no, está pasando, pero claro, lo incómodo es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y tomar medidas que exigen pues, cierta, llamémosle dureza, ¿no? Para atacarlo, ¿no? Para atajar el problema. Entonces, bueno, pues nadie va a querer reconocer que existe un problema porque yo estoy al frente de la gestión, pues ni alcaldes, ni delegados de gobierno. Y entonces, bueno, pues no querer reconocer un problema, pues normalmente conduce a que ese problema se magnifique, ¿no? Yo sí veo una diferencia. Yo, por ejemplo, el alcalde de Alcalá de Henares, el Partido Popular, llevó una moción para elaborar un plan integral contra las bandas juveniles violentas, ofrecer un ocio alternativo a nuestros jóvenes y también que se crease dentro de la policía local una unidad específica para la lucha contra estas bandas. Y efectivamente el alcalde socialista negó la mayor, se puso a la venda y dijo que en Alcalá no había un problema de bandas. Hoy vemos lo que vemos. Sí que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, sí que ha creado una comisión única y específicamente para el estudio sobre las bandas juveniles violentas y la Consejería de Presidencia y Justicia de Interior tiene un plan integral para trabajar en las bandas juveniles violentas. Así que yo creo que ese debe ser el camino, ¿no? Garantizar la seguridad de los jóvenes, porque la seguridad es un pilar fundamental de nuestra sociedad que garantiza nuestra libertad, la libertad nuestra y también la de los propios jóvenes. Y creo que esa es la senda por la que tenemos que seguir los gestores políticos, como bien decías, Javier, de colaboración entre las administraciones.
actuaciones, ¿no? Desde la administración local, la administración regional y en este caso la delegada del Gobierno en Madrid para seguir trabajando en este tienes toda la ámbito, razón, pero si el político en cuestión de lo que se preocupa es de cómo ponemos el título, la etiqueta, les llamamos latinos, que todo el mundo sabe que lo son, o les llamamos ciudadanos subtropicales del continente americano, en fin, que hablan español, ¿no? No sé cuál es el eufemismo, me da igual. Vamos mal, vamos por muy mal camino y esto hay que atajarlo como el problema de la droga hay que atajarlo. Porque aquí hablamos a veces de Madrid, la verdad es que el Gobierno de Madrid tiene un alto índice de satisfacción entre los que votan, a la vista están los últimos resultados, pero hay cosas en Madrid, muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Madrid es la capital europea del éxtasis? El éxtasis es una droga, lo que pasa es que no se ve. Una droga que circula por lugares de ocio nocturno donde hay que pagar entrada, en fin, y eso es un negociazo brutal para algunos y un problema porque también trae sus repercusiones para el que la consume. Pero de esto no se habla, porque qué lío es este, ¿cómo me meto yo ahí? ¿Cómo hago qué? Vamos a ver qué pasa con el éxtasis en Madrid. MDMA, más conocido como éxtasis, es una de las drogas más consumidas en el mundo de la noche y que los mayores ni siquiera han oído hablar de ellas. Por desgracia, Madrid es su líder europeo. Según el diario El Mundo, cada vez llega más éxtasis a nuestro país. En 2020 se incautaron en España un 483% más que en 2019. En definitiva, 1,5 millones de unidades. Desde Naciones Unidas advierten el 58% de los laboratorios de producción se hallan en Europa, especialmente en Holanda, de donde proviene la gran mayoría de éxtasis que se consume en España. Llega a nuestro país por carretera, oculto en coches o camiones de mercancías. Luego el conductor se lo entrega a un intermediario. Y por último, normalmente suele haber un grupo de personas que lo distribuye a los jóvenes para que vendan la mercancía. Así lo explica Andrea, una joven que se dedica a traficar. Tenía un proveedor que era bastante genérico, siempre solía coger bastante y sobre todo que tuviera calidad. Solía ir viernes, sábado y domingo a las discotecas, vendías un poco por la noche y te guardabas para el mañaneo del día siguiente, que lo podías vender incluso más caro porque la gente estaba más necesitada. Los jóvenes ven en este negocio una manera fácil y sencilla de ganar dinero. Cada fin de semana un camello puede vender unos 30 gramos, cantidad que se puede llevar escondida en cualquier parte. En un mes bueno, simplemente con éxtasis, podías sacar unos 1.200 euros de beneficio. Y ya si lo juntabas con otras sustancias, me podía poner en unos 3.000 euros. Es un dinero que no saqué ni trabajando, me solventó bastante la vida. Una droga que cada vez se consume más, pero ¿por qué es tan atractiva para los jóvenes? Principalmente por dos razones. La primera, económica. 1 gramo de cocaína vale entre 50 y 60 euros. Mientras que el éxtasis cuesta 20. Por otro lado, el hecho de consumirlo por la nariz da más miedo a los jóvenes. Que sea pastilla es preferible. La droga de moda está en España y Madrid es su capital europea, pero muchos de los jóvenes no saben las consecuencias. Y mientras tanto, ¿qué hacen los políticos para informar de las consecuencias del MDMA? ¿Somos demasiado permisivos con su uso y circulación? Señora Piquet, otro problema para los políticos. Se lo pedimos todo, a veces nos pasamos. Es la exigencia, es verdad. Porque la sociedad tampoco reacciona. Los propietarios de los locales están encantados de que se queden hasta las 10 de la mañana del día siguiente bailando y consumiendo y esto, y si es con éxtasis como si no, les da igual, ¿no? Tremenda noticia también para nuestros jóvenes y efectivamente los políticos tenemos que lanzar ese mensaje de las consecuencias que conlleva el consumo de drogas, pero vemos que desde la izquierda hacen todo lo contrario, que intentan legalizar el consumo de drogas y les dicen a los jóvenes que bueno, que es normal. Entonces, mientras que unos nos preocuparemos de lanzar un mensaje totalmente contrario a los jóvenes de sus consecuencias y sus nefastas hábitos para la salud y sus consecuencias para la salud, si tenemos a la izquierda diciéndoles que hay que legalizar las drogas, flaco favor le hacemos a nuestros jóvenes si no les damos además un ocio alternativo, como antes hablábamos. Y eso es el camino de la libertad, lo otro es el camino de la represión. Encima hay que vivir con eso. Luis. Bueno, siempre está el debate de legalizar, no legalizar, cada uno pues tiene sus posicionamientos. Yo aquí, sobre todo, porque las drogas al final es un problema de largo recorrido, ¿no? Viene de antes y continúa ahora, pero sí es verdad que
como antes hablábamos, hay un problema de educación, ¿no? Mientras que en la educación de otras generaciones se hizo mucho hincapié, ¿no?, en el problema, aquí, pues, en cuanto abres la mano, dejas de darle importancia, dejas de considerarlo como un hecho, como algo que no debes realizar o que debes huir de ello, pues entonces tienes el campo libre, ¿no? Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones aún más. Y a ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, con la crisis energética como telón de fondo, el precio de la electricidad mañana en nuestro país se va a acercar ya a los 500 euros el megavatio hora. Una locura, absolutamente una locura, que tiene mucho que ver con la guerra de Putin, es cierto, pero también tiene que ver, y mucho, con la incapacidad europea para arbitrar respuestas y con la incapacidad propia del gobierno Sánchez para olvidar los extremismos medioambientales y ponerse de verdad manos sobre el tema a resolverlo. Con esa espada de Damocles, la energética va a ser muy difícil que baje la inflación. Cuando no son los carburantes, son el gas, o es la electricidad, o es no se sabe qué. Y ahora tenemos el grave peligro de que comience una verdadera espiral inflacionista, mayor a la que tenemos, porque la inflación ha venido a quedarse y resulta que puede encender la hoguera de los incrementos de salario. Ante eso, el gobierno lo tiene muy fácil. Tiene que reducir, deflactar, le llaman los técnicos, los impuestos, por ejemplo, el IRPF, a las clases pues, que tienen menos ingresos salariales para aliviar su situación sin que eso atornille a las empresas y produzca al final de todo eso desempleo. Bueno, hoy tenemos los datos del IPC del mes de agosto. Marina Eso Álvarez. es. Bueno, el futuro económico del país es tan negro que el gobierno intenta agarrarse a cualquier dato mínimamente alentador. Hoy saca pecho, de hecho, por esa caída de 4 décimas del IPC, que sitúa la inflación en agosto, según el dato adelantado del INE, en el 10,4%. Aquí lo van a ver. Los precios caen, sí, pero lo hacen por el abaratamiento temporal de los carburantes y de los alimentos frescos. Solo hace falta fijarse en este otro indicador, en la inflación subyacente, que no tiene en cuenta estas dos variables y que sube 3 décimas respecto al mes de julio. Esto significa que a las familias les cuesta más llegar a fin de mes, y es que la alimentación, pese a este descenso de la inflación, se ha encarecido en el mes de agosto, aquí lo ven. De hecho, de confirmarse el dato de la inflación subyacente, sería el más alto desde enero de 1993. La inflación ha vuelto a superar las 2 décimas y llevamos ya 3 meses consecutivos por encima del 10%. El IPC adelantado del mes de agosto da cierto respiro porque retrocede 4 décimas y deja la inflación en 10,4%. Un recorte que se debe a una estabilización y pequeña bajada del precio de los carburantes y de la mejora de algunos alimentos sin elaborar. Esta rebaja adelantada del mes de agosto, que deberá ser confirmada por estadística a mediados del mes que viene, podría significar el comienzo de la caída de los precios. Sin embargo, hay algunos datos muy preocupantes que no parecen apoyar esta teoría. Es el caso de la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía ni de los alimentos frescos. Esta inflación subyacente sigue aumentando 3 décimas, hasta situarse en un 6,3%, algo que no se veía desde enero de 1993. En definitiva, los datos de agosto nos dejan en una encrucijada. Sabemos que todo depende de la evolución del precio energético y que esta no va a ser precisamente buena, con lo que la inercia del IPC para otoño sigue teniendo un color muy oscuro. Bueno, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, no goza de gran prestigio predictivo, eso es verdad. Nos dijo: nunca llegaremos a tener una inflación de 2 dígitos, y ya llevamos 3 meses seguidos por encima de los 2 dígitos. Nos dijo Nadia Calviño: no, esto de la inflación es una cosa puntual, apenas un mes, no va a continuar creciendo la inflación. Y el gráfico es escalofriante. Bueno, ahora, ¿qué dice Calviño? Ahora dice que esto ya es la entrada a la desaceleración de la inflación, y muchos que saben de inflación lo dudan.
Bueno, vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses y todo depende de esos factores exógenos que ustedes estaban mencionando, ¿no? Y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada. Bueno, el Gobierno se ha visto obligado a intervenir después de que Yolanda Díaz alentase a los sindicatos a manifestarse por sus condiciones salariales. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha pedido hoy respeto para las dos partes y ha recalcado que el camino que apoya Moncloa es el del diálogo. El Gobierno quiere seguir trabajando en esa senda de diálogo y también en el respeto, que en alguna ocasión y cuando hemos abordado la cuestión del pacto de rentas hemos diferenciado, en el respeto a esa parte que depende solo de ellos, de los sindicatos y de los empresarios, que tiene que ver con la negociación colectiva. Por tanto, el respeto a las partes y a la tarea que en ese caso tienen que hacer los sindicatos y la patronal para entenderse. 3 meses de fracaso económico sin paliativos. En junio el IPC superaba los 2 dígitos, es decir, remontaba el 10%, algo imposible para Nadia Calviño. Luego en el mes de julio empeoró, llegó hasta casi el 11%, 10,8%. Y ahora retrocede unas pocas décimas para quedarse de momento, que no es definitivo, el final del verano, agosto, en un 10,4%. Pero hay cosas que no bajan, que van a seguir subiendo. Resulta pues que la llamada inflación subyacente, que es la que descarta la influencia energética, ha remontado, está en el 6,4% este mes de agosto. Y resulta que lo que era una cosa puntual, según Calviño, ha llegado a ser algo que está destinado a quedarse entre nosotros por lo menos un año, dicen los expertos. En esas circunstancias, este país tiene dos salidas malas, las dos son malas. Una es compensar esta elevación de los precios con una paralela de salarios. Eso nos metería en una espiral inflacionista, de manera que sería mejor tratar de eludirlo o llegar a un término medio en esa alza de los salarios que no llegase a ser como el alza que tenemos de los precios. O si lo quieren mejorar, está en manos del Gobierno, no tiene efectos contrarios negativos para la sociedad española. Es muy sencillo. Reduzcan los impuestos, reduzcan el IRPF a los que ganan, por ejemplo, menos de 1.500 euros o 1.800 o la cifra que quiera el señor Sánchez. Pero hágalo y pronto, porque se lo debe a la sociedad española, que bien está recaudando su agencia tributaria mucho más de lo que recaudó el año pasado gracias a esa inflación precisamente. Bueno, Calviño asegura que la inflación seguirá descendiendo, pero la luz alcanza de nuevo precios de récord. Si hoy pagamos por ella, por la electricidad, una media de 459 euros el megavatio hora, el precio más caro desde que entró en vigor la excepción ibérica, por cierto, mañana la factura se encarece todavía más, 476 euros de media vamos a pagar mañana. Se trata del segundo precio, atención, más caro de la historia de nuestro país. Al final este encarecimiento va a llevar a más de uno a apretarse el cinturón de cara al otoño. Una caída en el consumo que, por cierto, ya empieza a acusar el pequeño comercio, que pierde un 3,3% de sus ventas en julio. El verano se acaba, volvemos al cole y al trabajo. Mañana toca trabajar ya. Y nos damos de bruces con la realidad. La luz sigue en máximos, la cuesta de enero se traslada a septiembre y el consumo se resiente. Y si no, que se lo pregunten a los minoristas. Medio punto menos de consumo en el mes de julio, que rompe una racha de 3 meses de subidas. Los más afectados, por ejemplo, el sector de la alimentación o de equipos del hogar. Y este último va a arrastrar con toda seguridad esa mala cifra también en otoño. El final de 2022 no va a ser bueno para los electrodomésticos. El gran salvador hasta ahora ha sido el aire acondicionado. Pero al dejar atrás las olas de calor de junio, julio y agosto, el consumo de bienes duraderos se ralentizará y el sector teme acabar el año en negativo. Y eso de la caña de España parece que tampoco se va a salvar. Primero la pandemia y ahora la inflación desbocada están haciendo que la tradicional caña de cerveza esté desapareciendo de algunos establecimientos. Y como la situación no parece que vaya a mejorar, la consecuencia la tenemos clara, habrá más subidas. La ropa se encarecerá hasta un 8% frente a la pasada Navidad y la carta de los bares y restaurantes hasta un 20%. Aquí llega el temor ante un cierre masivo. Lo mismo ocurre en las peluquerías, agonizan con el IVA y con el precio de la luz mientras siguen luchando por recuperar a la clientela que perdieron antes de la pandemia y que no ha regresado.
Y es que a esto se suma que las ganas de gastar de los clientes ya no son tan notorias como si lo eran antes del comienzo del verano. La situación internacional no va a beneficiar, los costes siguen disparados y los salarios no van a ese ritmo. Por eso, la subida del coste de la vida anticipa un otoño caliente con protestas en todos los sectores. Los sindicatos amenazan con movilizaciones, pero eso sí, no contra el gobierno directamente. Los transportistas miran con pánico a la más que posible bajada del consumo y algunas aerolíneas continuarán en huelga hasta el año que viene. Desde luego, tanto los hogares como las empresas tendrán que hacer todo tipo de equilibrios para llegar a fin de mes y a fin de año. Hoy Pedro Sánchez se ha visto con el canciller alemán, con Olaf Scholz. No sé qué traerá en la maleta Pedro Sánchez, a lo mejor alguna idea que le quite del rictuario medioambientalista que nos está llevando por tal mal criterio. A lo mejor poner en marcha algunas centrales de carbón, como ha hecho, por cierto, su conmilite, porque comparten ideología ambos, el canciller alemán y el presidente del gobierno español. Han llegado a algunos acuerdos, más o menos están de acuerdo en aumentar las interconexiones en Europa. En este sentido, ambos países comparten una especie de alianza energética que permita apretar a Francia para ver si acceden los franceses al gasoducto MidCat. Y por último, están de acuerdo los dos países, España y Alemania, en alargar esto del tope del precio del gas, que ya está vigente en España y Portugal, alargarlo al conjunto europeo. Eso y concertar una visita de los reyes de España muy pronto a Alemania. Sí, porque la situación en la que estamos ahora se debe a esa ruptura con las relaciones en Argelia que han hecho que nuestro país se vea obligado a comprar más gas a Rusia. Sobre una eventual visita al país argelino para solucionar esta crisis diplomática, Sánchez ha señalado hoy que le encantaría visitar el país. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia. Irónico, no me negarán que lo sabe ser. Hoy la compañía francesa de suministro de gas que se llama Engie ha informado de que el gigante ruso Gazprom ha llevado a cabo una reducción importante del flujo de gas que suministra a Francia. Quizás eso ha sido un elemento que ha propiciado un cambio o una revisión de las decisiones en contra del MidCat tomadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Hasta esta mañana estaban radicalmente en contra y hacían imposible ese gasoducto que lleva gas de España a Alemania, y a media tarde aparecía el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, para decir, bueno, si nos lo piden nuestros grandes amigos y socios, Alemania, España, lo vamos a reconsiderar. Algo sospechoso que coincide con el anuncio de que flojea el suministro de Gazprom. La compañía francesa de suministro de energía, Engie, ha informado de que el gigante ruso Gazprom ha llevado a cabo una reducción del flujo de gas suministrado a partir de este martes. Esta reducción del flujo de gas, que lleva cayendo desde el inicio de la guerra en Ucrania, se debe a desacuerdos entre las partes en la aplicación de algunos contratos, como ha confirmado la compañía francesa en un comunicado. Engie ha recordado que el suministro de Gazprom ha pasado de 400 teravatios por hora a 1,5. A pesar de ello, han subrayado que ya habían asegurado los volúmenes necesarios para cumplir los compromisos con sus clientes y sus propios requisitos, ya que han implantado varias medidas para reducir el impacto financiero y físico que conllevan este tipo de interrupciones en el suministro por parte de Gazprom. Abrimos la página nacional. Hoy la gran noticia es que Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, anunciaba que sí, va a haber ese debate que solicitaba Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno a propósito del decreto de medidas energéticas. Y ese debate se va a producir. ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿pero cómo? Bueno, pues aquí es donde viene el truco, porque Isabel Rodríguez, el Gobierno, le acaba de hacer el truco del trile a Alberto Núñez Feijóo. Va a ser el próximo martes, esto no es urgente para nada, según el criterio del Gobierno, y además se va a producir dentro del ámbito de la sesión de control en el Senado, con lo cual, en realidad, a Feijóo no le han hecho caso. Vamos con Isabel Rodríguez. Queremos que este sea un debate en el que nos dediquemos a confrontar desde el punto de vista de diferenciar, de proponer, que sea un debate sereno, constructivo, propositivo. Vamos a trabajar para que, como les decía, efectivamente en esta ocasión no paguen los de siempre. Y los partidos ya han comenzado a perfilar su estrategia para las próximas autonómicas. En lo que respecta al Partido Popular, Feijóo ya ha adelantado que va a romper con ese estilo de Pablo Casado y permitirá a comunidades como el País Vasco o Cataluña desligarse de la estrategia nacional.
El acento propio de Feijóo se hace notar y no solo se ha visto en los cambios dentro de la ejecutiva del Partido Popular. Atrás quedó el ordeno y mando del tándem Casado-Egea en lo que denominaron como la renovación territorial del partido. Y ahora es el propio presidente Feijóo, claro ejemplo de que en cada comunidad hay una realidad distinta, el que aboga por un modelo de partido descentralizado de Madrid, el que reconocen como modelo federal desde Génova, aunque prefieren denominar como autonomista, pasa porque cada organización territorial diseñe su estrategia particular. Eso sí, siempre dentro del proyecto y programas comunes del PP nacional. La idea rompe de lleno con la anterior etapa casadista, en la que impedían a cada región dar rienda suelta a su programa territorial. Ya lo hicieron en el pasado en País Vasco, donde el anterior líder regional, Alfonso Alonso, propuso una convención para recuperar su acento propio y tratar de ganar el terreno perdido tras la moción de censura a Rajoy. La anterior ejecutiva frenó de golpe sus pretensiones, saldándose con su dimisión. Y es precisamente en País Vasco, también en Cataluña, donde Feijóo quiere dejar libertad para que sean ellas mismas quienes desarrollen sus propios planes para recuperar su terreno e identidad regional. En la agenda quedan además pendientes la convocatoria de sus congresos regionales. Dicen desde Génova que habrá que esperar a después de las municipales. Hoy ha quedado aprobado el anteproyecto de ley del aborto. Irene Montero, que era es la ministra de Igualdad y era la ponente de esa ley, la que ha hecho gran batalla política en torno a esa ley, hacía en su presentación, ya aprobada por el Consejo, dos llamativos anuncios. En primer lugar, dice que esta ley hace compatible el derecho de objeción de conciencia con el de la interrupción del embarazo, lo cual es un disparate soberbio. Y en segundo lugar, dice que, oiga, es que la educación sexual de los niños y los adolescentes ahora queda garantizada. ¿Qué tendrá que ver? Pues nada, vamos con Irene Montero. Es una ley, como ya les informamos en mayo, para la garantía de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. Creo que es importante que todas las mujeres en nuestro país sepan que tienen a su lado a un gobierno feminista. La derecha, el Partido Popular, cuando gobierna, destruye derechos. La nueva ley del aborto ha sido aprobada sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal se pronuncien sobre su idoneidad. La norma establece la baja laboral por reglas dolorosas y garantiza el acceso gratuito a la píldora del día después, entre otras medidas. La nueva ley del aborto llega al Consejo de Ministros como un anteproyecto de reforma de la ley actual, pero eso sí, sin un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Y es que esta reforma, impulsada por Irene Montero y su ministerio, va a sortear al órgano de gobierno de los jueces para así iniciar los trámites para la pretendida ratificación de la norma en el Parlamento. Y es que el Consejo General del Poder Judicial asegura que no ha tenido tiempo material para elaborar el informe, porque fue el propio Ejecutivo el que envió con retraso el anteproyecto, un hecho que demuestra una vez más cómo funcionan Sánchez y sus ministros. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una ley, la Ley 2/2010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa Ley 2/2010. Esta reforma además trae consigo puntos bastante polémicos, y es que uno de los objetivos clave consiste en facilitar y garantizar el acceso al aborto gratuito y universal, es decir, a través de la sanidad pública. Y a esto se le suma el fin de los 3 días obligatorios de reflexión. Sin duda, otro de los puntos que más discrepancias se encuentra es el de atención, permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso paterno, a lo que hay que sumar el acceso a la píldora del día después de forma totalmente gratuita. Y es que este gobierno trata por todos los medios de acabar con las vidas humanas, porque también quieren repartir métodos anticonceptivos gratis en centros públicos, incluidos además centros educativos. Y esto no es todo, sino que a partir de ahora las mujeres con menstruaciones dolorosas podrán pedir una baja laboral de hasta 3 días. Pero no solo los no nacidos corren peligro, todos aquellos médicos que no quieran practicar abortos por objeción de conciencia serán incluidos en una lista negra pública. Pese a todos estos puntos, la ministra de Igualdad sigue defendiendo esa ley que atenta contra la vida. Uno de los pilares de esta nueva ley del aborto tiene que ver con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, una ley que permita garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que los no nacidos cuentan cada vez con menos derechos y la vida humana está en más peligro que nunca. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha iniciado una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias de Madrid.
Lo más relevante ha salido de su encuentro con Rocío Monasterio, la lideresa de Vox en Madrid. ¿Y qué es lo que ha salido? Pues han acordado nuevas bajadas de impuestos, más ayuda a los autónomos y a las pymes y allanar con ello el camino para unos presupuestos de la Comunidad de Madrid. Queda un punto, eso sí. Rocío Monasterio insistía ante la presidenta madrileña en la urgencia de reducir el gasto público ineficaz. Madrid es una de tantas comunidades que tiene atascada la ejecución de los fondos europeos. En lo que va de año, solo un 9% de los fondos Next Generation han llegado a sus beneficiarios. A las barreras burocráticas se suma ahora la falta de funcionarios cualificados. El gobierno que más gasta en la historia de España, el que cuenta con más asesores y el que más funcionarios tiene con 22 ministerios, provoca un atasco en los fondos europeos nada más y nada menos que por falta de funcionarios. El Ejecutivo había prometido rapidez en la ejecución de los fondos europeos, pero lo cierto es que en la primera mitad del año solo ha desembolsado un 9% de los 28.000 millones que tenía presupuestados. Y es que además de las barreras burocráticas y del colapso de trámites, el motivo principal es la falta de personal en las administraciones públicas. Y por si fuera poco, el Gobierno dice que desconoce cuántos empleados públicos se dedican a la gestión del plan de recuperación. Las comunidades autónomas, sin embargo, sí tienen algo más de control, pero muchas de ellas reconocen que no hay personal suficiente. Algunas incluso han tenido que recurrir a incentivos económicos para intentar paliar la falta de personal. El Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha incentivos retributivos, con el fin de incrementar hasta un 40% anual el complemento que corresponde al puesto que ocupa cada trabajador de la Administración. Y en Andalucía la situación es similar, que ha reforzado con medio centenar de personas su oficina de gestión de los fondos europeos. Por su parte, en el plan del Ejecutivo para acelerar la formación, un total de 1.800 funcionarios han recibido formación del Estado sobre cómo ejecutar los fondos europeos, pero aún así se detecta falta de personal. Si cada vez hay más funcionarios y cada vez el Estado funciona peor, ¿es la solución la creación de más empleo público? Bueno, momento de hablar de Ucrania. Un día después del inicio de la contraofensiva ucraniana en el sur del país, Kiev advierte de intensos combates en toda la región de Jersón. Rusia, por su parte, asegura que estos ataques han sido repelidos y que además 1 millar de ucranianos habrían perecido en estos combates. En el norte del país, en Kharkov, un bombardeo ha dejado 4 muertos y al menos 4 heridos. Y en Zaporilla, la central nuclear, los residentes cercanos a este centro, ocupado, por cierto, por Rusia, aguardan con esperanza la llegada de esos inspectores de la ONU. Los continuos ataques en el entorno de la central hacen temer por un desastre nuclear. Tal es el miedo que las autoridades de la localidad ya han empezado a repartir pastillas de yodo a todos los habitantes cercanos. Y el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, que es el catalán Josep Borrell, mantiene el apoyo europeo, así lo ha querido manifestar hoy después de la cumbre de los ministros de Defensa, y ha anunciado un nuevo proyecto muy interesante o muy novedoso, que es que los militares ucranianos acudan a recibir entrenamiento militar a una misión europea, cosa que todavía está pendiente de la luz verde que deben dar esos ministros de Defensa. La situación en el terreno sigue siendo muy mala. Ucrania necesita nuestro apoyo y Europa continuará prestando su apoyo con equipamiento militar y además los ministros discutirán la idea de crear una misión europea de entrenamiento militar al ejército ucraniano. Bueno, y aquí en España el consumo de éxtasis ha aumentado de manera exponencial. Los jóvenes lo consumen en discotecas y lo prefieren frente a otras drogas al ser más económico y causar menos adicción. MDMA, más conocido como éxtasis, es una de las drogas más consumidas en el mundo de la noche y que los mayores ni siquiera han oído hablar de ellas. Por desgracia, Madrid es su líder europeo. Según el diario El Mundo, cada vez llega más éxtasis a nuestro país. En 2020 se incautaron en España un 483% más que en 2019. En definitiva, 1,5 millones de unidades. Desde Naciones Unidas advierten el 58% de los laboratorios de producción se hallan en Europa, especialmente en Holanda, de donde proviene la gran mayoría de éxtasis que se consume en España. Llega a nuestro país por carretera, oculto en coches o camiones de mercancías. Luego el conductor se lo entrega a un intermediario. Y por último, normalmente suele haber un grupo de personas que lo distribuye a los jóvenes para que vendan la mercancía. Así lo explica Andrea, una joven que se dedica a traficar. Tenía un proveedor que era bastante genérico, siempre solía coger bastante y sobre todo que tuviera calidad.
Solía ir viernes, sábado y domingo a las discotecas. Vendías un poco por la noche y te guardabas para el mañaneo del día siguiente, que lo podías vender incluso más caro porque la gente estaba más necesitada. Los jóvenes ven en este negocio una manera fácil y sencilla de ganar dinero. Cada fin de semana un camello puede vender unos 30 gramos, cantidad que se puede llevar escondida en cualquier parte. En un mes bueno, simplemente con éxtasis, podías sacar unos 1.200 euros de beneficio. Y ya si lo juntabas con otras sustancias, me podía poner en unos 3.000 euros. Es un dinero que no saqué ni trabajando, me solventó bastante la vida. Una droga que cada vez se consume más, pero ¿por qué es tan atractiva para los jóvenes? Principalmente por dos razones. La primera, económica. 1 gramo de cocaína vale entre 50 y 60 euros. Mientras que el éxtasis cuesta 20. Por otro lado, el hecho de consumirlo por la nariz da más miedo a los jóvenes. Que sea pastilla es preferible. La droga de moda está en España y Madrid es su capital europea, pero muchos de los jóvenes no saben las consecuencias. Y mientras tanto, ¿qué hacen los políticos para informar de las consecuencias del MDMA? ¿Somos demasiado permisivos con su uso y circulación? Las bandas latinas son un problema en muchas ciudades españolas, en muchísimas. Han producido innumerables episodios de una violencia inusitada. Tienen atemorizados a los vecinos, sobre todo a la gente joven, que teme ser asaltada, golpeada o agredida con machetes o con otro tipo de armas. Así lo acreditan las operaciones policiales de descabezar alguna de esas bandas. Pero aquí llueve sobre mojado. Es la segunda vez desde que empezó este siglo que se nos dice que ya no hay bandas. La policía o quien sea, los políticos sobre todo, dicen se han descabezado todas, no queda ninguna. Ahora hay un remake de todo eso. Se nos está diciendo, bueno, esto ya está acabándose, ya no hay bandas, pero los vecinos saben que eso no es así y que bandas latinas o bandas las que fueren están todavía controlando la droga, controlando el delito y amenazando a los ciudadanos en una sociedad que para ser libre necesita que esto se termine definitivamente, sin ponerse medallas los políticos, sino siendo efectivos. Así están las bandas latinas en nuestro país. Las bandas latinas cada vez se extienden más por el territorio español y son más difíciles de controlar. Un ejemplo de ello es Navarra. Hace unos meses la Policía Nacional desarticuló a los Blood y Lealtad Poderosa, dos ramas de los Latin King. Aún así, aunque las fuerzas de seguridad tuvieron éxito, estas bandas ya fueron desarticuladas en 2011, lo que significa que muchas bandas que han sido erradicadas vuelven con mucha más fuerza. En muchas otras provincias están teniendo gran notoriedad estas bandas, como en Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. Aún así, la que más lucha contra estas bandas violentas es Madrid. En los últimos meses, el repunte de reyertas, asesinatos, robos y extorsiones han aumentado notablemente en la capital española, siendo la última ayer por un tiroteo entre bandas en Alcalá de Henares. Comenzaron hace 20 años cuando se hallaron los primeros incidentes provocados por los Latin Kings, banda que antes contaba con latinos y a día de hoy con personas de origen marroquí, rumano o español. Muchos de los que componen estas bandas son inmigrantes de segunda o tercera generación, por lo que también tienen la nacionalidad española. Su evolución e ideales tan radicales se basan en un respeto que nunca han tenido por otras bandas como los skinheads que perseguían al inmigrante. Su lucha por el poderío sigue sin cesar, las muertes y agresiones no paran y el gobierno únicamente recibe a más inmigrantes ilegales. Bueno, ya saben que este año vuelven las fiestas populares españolas y una de ellas es la de la tomatina. Más de 130 toneladas de tomates han salido hoy rumbo a Muñola, esa localidad valenciana que acogerá este año esta fiesta para la que se congregan miles y miles de jóvenes españoles. Los que puedan ir, que se lo pasen bien. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les esperamos mañana a la misma hora. Hasta mañana.